Seguimos aquí en EMOL TV. Este jueves el Banco Central dio a conocer el IPOM del mes de junio, donde hubo estimaciones de crecimiento, se mantienen entre un 3,25 y un 4%, se mantiene entonces el techo de crecimiento. Lo que sí sorprendió al mercado fue las proyecciones de inversiones que fueron mejores a lo proyectados en el IPOM de marzo. Para hablar de este y otros temas, estamos junto al ministro de Economía, José Ramón Valente. Ministro, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí, Sofía, con nosotros. No, encantado. Bueno, vamos a partir con el tema que estábamos anunciando, ¿cierto? Este esperado IPOM del mes de junio. Usted decía por ahí, la inversión tirará el carro de la economía. Sí, mira, es interesante, tú mencionabas que se incrementó la proyección de inversión. Efectivamente, la proyección de inversión para este año es un crecimiento de 4,5%, eso es lo que dice el IPOM de junio. Creció bastante con respecto al mes de marzo. Tú mencionabas respecto al IPOM de marzo, que era un 3,6%, pero ese ya había incrementado el crecimiento de la inversión, que era de un 3,1% en diciembre. O sea, lo que hemos hecho es un salto de 3,1% a 4,5%, lo cual obviamente nos tiene muy contentos. Yo dije que la inversión iba a ser la que iba a tirar el carro de la economía, porque claro, 4,5% de crecimiento este año es más que el crecimiento que se espera para la economía, y cuando uno ve las proyecciones del Banco Central para el 2019 y para el 2020, nuevamente la inversión está creciendo más que el resto de los otros componentes del crecimiento, y por lo tanto la inversión está efectivamente tirando el carro hacia adelante. Eso es muy bueno. Porque ¿qué otro componente podría ser? Podría ser consumo, ¿no es cierto? Pero la verdad que el consumo no puede crecer en forma permanente sin que haya creación de riqueza, sin que haya este proceso de inversión o que las empresas sean más productivas, porque si no, lo único que genera es mayor deuda. Así que el hecho de que primero parta la inversión y que, ¿no es cierto?, de ahí vayamos construyendo consumo sobre eso, es una economía que se ve que está sana. Y eso nos anima mucho, porque la verdad es que desde el gobierno decidimos muy desde el principio, incluso desde antes de asumir en marzo, a darle un impulso a la inversión y jugarnos por el impulso a la inversión. Ver que está dando resultados, la verdad que nos da una señal de que estábamos en lo correcto y que tenemos que perseverar en ese camino. Me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que está explicando, o cree usted que está explicando, cierto, estas mejores expectativas, estos pronósticos más positivos que está entregando hoy en día el Banco Central? Ciertamente el mercado tiene mucho más confianza, empresarios extranjeros, empresarios locales, inversionistas locales y extranjeros tienen más confianza en el futuro de largo plazo de Chile. Nadie va a invertir por lo que piense que va a pasar en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Cuando se toman decisiones de inversión, se toman decisiones de inversión porque uno dice, mire, este es un país que tiene foco en el largo plazo, es un país que tiene perspectivas promisorias, y yo creo que tiene mucho que ver acá la elección de diciembre, una elección donde masivamente los chilenos fueron a votar por un programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, que era un programa que abría los brazos en el sentido que iba más allá de la coalición, que pretendía tener, ¿no es cierto?, consenso más amplio. Y el hecho de que mucha gente haya votado por esa idea nos habla de que Chile en general lo que quiere es encontrarse y tener visión común de largo plazo y tener, ¿no es cierto?, una proyección como país y eliminar esa tan odiosa pelea entre chilenos que no nos lleva a ninguna parte. Claramente nosotros hemos insistido que para ser un país que crezca, para ser un país que pueda competir en el resto del mundo, tenemos que entender que esos competidores, esos rivales están fuera de Chile. Los rivales internos tenemos que tratar de encontrarnos y tener visiones comunes dentro de nuestras diferencias. No se trata de que todos pensemos igual. Siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, visiones distintas de cómo funciona el mundo o cómo debiéramos hacer las cosas. Pero a pesar de nuestras diferencias, tenemos que tener una línea común que nos permita avanzar. Y eso yo creo que se lo ha dado el mercado, los empresarios, los inversionistas. La gente confía en que el presidente Piñera puede tener y lograr esa línea común que nos permita tener ya una visión no de 6 meses, no de 1 año, no de 2, sino que de 8, de 12. ¿El presidente Piñera entonces genera confianza en el mercado? ¿Podríamos entenderlo de esa manera, las mejores proyecciones? Porque las inversiones venían cayendo en los últimos 4 años. 4 años de caída en las inversiones, 4 años en que las inversiones le restaban al crecimiento, y como digo, ahora las inversiones no solamente crecen, sino que tiran el carro del crecimiento. Lo interesante es que, en mi opinión, el mercado obviamente le crea al presidente Piñera, pero sobre todo le crea el proyecto político del presidente Piñera. Va más allá de la figura individual del presidente, va a la idea, ¿no es cierto?, de tener consensos. Y va a la idea también de las cosas que estamos haciendo en los ministerios. En los ministerios, por el lado del Ministerio de Hacienda, ¿qué han estado haciendo el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda ha estado diciendo, mire, necesitamos devolverle a Chile el cetro que tenía como el país
que maneja mejor sus finanzas públicas, que es respetado en todo el mundo por ser un país serio en el manejo de sus finanzas públicas. Eso requiere disminuir el déficit fiscal y que la trayectoria de crecimiento que llevábamos de nuestra deuda pública no puede seguir en los niveles que venían en los últimos 4 años. Eso es muy importante para dar confianza, para que nos podamos seguir endeudando en el mercado internacional a tasas relativamente bajas, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que la FED está empezando a subir sus tasas de interés. Eso mismo, le quería preguntar, ¿cómo puede impactar finalmente acá en el país el alza de tasas en Estados Unidos? Le respondo inmediatamente, solamente para terminar la otra idea. Y el otro punto importante desde el punto de vista de lo que le corresponde al Ministerio de Economía, la cartera que yo dirijo, es el fondo generar más certeza en la inversión, disminuir las trabas burocráticas, reducir los tiempos de tramitación de tal manera que emprendedores y empresarios vean un ambiente mucho más atractivo para desplegar sus talentos, su tiempo, su capital en Chile. Acuérdense que tenemos 200 otros países donde la gente podría ir a invertir. Lamentablemente muchos de los inversionistas chilenos, al ver en Chile un país que no se veía muy atractivo, se empezaron a ir a otros países. Y pero muchos inversionistas extranjeros lo ven como un país competitivo hoy en día. Muchos inversionistas extranjeros tampoco vinieron. Nosotros queremos posicionar a Chile como un país muy atractivo para desarrollar negocios, para crecer, porque eso creemos que va en beneficio de la gente. La FED. Eso mismo, porque algunos, sí, han dicho, algunos analistas, algunos especialistas han dicho que hay que tener ojo con este tema en particular y las presiones inflacionarias que podría tener acá en nuestro país. Mira, lo más importante es que cada vez que ha habido un proceso de alza en las tasas de interés, los países que están mal preparados para enfrentar ese proceso han tenido dificultades importantes. Por eso insistía yo en todo el trabajo que está desplegando el ministro de Hacienda, que es muy importante, de preparar a Chile en el sentido, ¿no es cierto?, de tener un crecimiento del gasto que sea financiable y no un crecimiento del gasto que vaya más allá de las posibilidades que nosotros tenemos de financiamiento, porque al final lo único que hace eso es que incrementamos la deuda. Si no, este mismo incremento que ya ha tenido la FED, vea el impacto que ha tenido en Argentina, vea el impacto que ha tenido en países como Turquía. Países como Turquía y Argentina, que venían con un buen impulso el año pasado, empieza a subir la tasa de interés de la FED y inmediatamente los inversionistas se ponen nerviosos. Han tenido impactos muy relevantes. ¿Por qué ese impacto no ha sido igual en Chile? Porque las autoridades actuales, el ministro de Hacienda, el presidente, el manejo económico que está teniendo Chile, la verdad que dan confianza a los inversionistas de que Chile va a mantener suficientemente bien administradas sus finanzas públicas como para que, aún con las tasas de la FED subiendo, no tengamos problemas. O sea, estamos preparados, entonces Chile Yo creo que Chile se está preparando. Creo que íbamos por un mal camino, porque estábamos subiendo muy rápidamente la deuda, porque íbamos aumentando nuestro déficit fiscal. Y Chile ha dado muestras de que se está preparando y que tiene conciencia de la importancia de estar bien preparado. Ministro, me gustaría preguntarle por los proyectos que tienen en su cartera y en economía, pensando, ¿cierto?, en impulsar las inversiones. Sí. Bueno, hemos desplegado una agenda pro inversión muy potente, que incluye la creación de la GPS, esta Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, que, como digo, lo hemos dicho otras veces, de un catastro de 200, ese catastro ha ido aumentando, hoy día son 211 proyectos, tenemos cerca de 69.000 millones de dólares en proyectos que se podrían desplegar en los próximos 4 años, y lo más importante de todo, la potencialidad de que esos proyectos creen cerca de 265.000 nuevos empleos de calidad en nuestro país, porque al final lo que queremos, ¿no es cierto?, no queremos las inversiones por las inversiones, queremos las inversiones por el impacto positivo que eso pueda generar en las comunidades donde se realizan, y ese impacto positivo pasa por la generación de empleos de calidad. Estamos contentos de que hemos podido desplegar este catastro y de que estamos gestionando esto para que esas inversiones ojalá ocurran en la medida que cumplan con un buen relacionamiento con las comunidades y en la medida, ¿no es cierto?, que cumplan con toda la regulación ambiental que tenemos. Aparte de la GPS, hemos enviado al Congreso un proyecto Pro Inversión 1, 16 medidas distintas, también para dar mayores certezas jurídicas y también para reducir los plazos de tramitación y que la OCDE nos saque de este, ¿no es cierto?, nivel en que nos tiene como el país más burocrático de todos los países que ellos siguen en la OCDE. La verdad que no es un cetro que queremos tener, y estamos empeñados en salir de ahí y ser un país nuevamente atractivo para las inversiones. Ministro, lo llevo a otros temas. SQM Corfo, ¿cierto? Ha sido un tema que ha estado ahí en la agenda fuerte todo este último tiempo. Esto en un minuto dijo lo siguiente: cláusula por asesoría debió incluirse en contrato con Corfo, a propósito, ¿cierto?, de la llegada de Julio Ponce Lerú. Y por su parte el ministro de Hacienda lo calificó como poco prudente el regreso del empresario. Mire, aquí hay una doble imprudencia. Obviamente es imprudente que después de todo lo que del agua que ha corrido bajo el puente, el señor Ponce Lerú vuelva a la compañía. Pero también es imprudente que, si se consideraba que ese era un tema relevante, no haberlo incluido, digamos, en los contratos.
Los contratos nosotros como gobierno recibimos unos contratos firmados, negociados y firmados. Y no conocemos, ¿no es cierto?, todas las negociaciones y todo lo que corrió, el agua que corrió en los dimes y diretes de esas negociaciones. No sabemos si a lo mejor el contrato se hubiera firmado igual con esa cláusula o no se hubiera firmado. Eso es algo por lo cual tiene que responder Eduardo Vitrán, por lo cual tiene que responder, ¿no es cierto?, el gobierno anterior. O sea, ¿es Eduardo Vitrán? El gobierno anterior fue el que negoció estos contratos y nosotros los recibimos firmados, oleados y sacramentados. Lo que nos corresponde como Estado, como gobierno, es hacer cumplir esos contratos al pie de la letra y nos corresponde a nosotros hacer que se cumpla todo el rigor de las cláusulas contractuales que ahí hay. Y eso lo vamos a hacer formando una comisión particular en Corfo que va a tener como único objetivo el hacer que se cumplan esos contratos de forma, ¿no es cierto?, que el Estado chileno y Corfo no se vean perjudicados por alguna acción que cometan estas empresas. Usted decía, que son contrapartes. Solo nos queda fiscalizar, ¿cierto?, como gobierno, todo lo que ocurra de aquí en adelante. Fiscalizar y hacer que los contratos se cumplan. No es solamente ver que se cumpla, sino que hacer que se cumpla. Para cerrar este tema, me gustaría preguntarle a propósito unas declaraciones del exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Él dijo lo siguiente: el Estado de Chile le arrienda vía concesión a varias empresas, entre ellas SQM, la posibilidad de explotar el salar de Atacama. Por tanto, tiene todo el derecho de poner requisitos sobre cómo se gobierna esa empresa. La verdad es que es un tema bastante filosófico en el que está entrando Andrés Velasco, pero yo insisto, aquí hubo una negociación larga en que el gobierno de Chile, Corfo y SQM y Albemarle, todos ese tipo de cosas pudieron haber sido parte de esa negociación. Si nosotros creíamos que era importante, debimos haberlo puesto sobre la mesa en el momento que estábamos negociando. Una vez que uno termina de negociar, se da la mano y firma los papeles ante la ley, los gobiernos tienen que ser respetuosos de esas leyes, o si no, se desprestigian. Si usted imagínese que va una empresa chilena a otro país, no a Chile, otro país, el país, ¿no es cierto?, firma un contrato con ese país y al día siguiente el país, ¿no es cierto?, dice, no, sabe que no me gustó el contrato que firmé con usted. ¿Qué tipo de país es ese? La verdad que es importante, ¿no es cierto?, que las instituciones funcionen. Parte de la institucionalidad es que este país es un país respetuoso de los acuerdos que logra, independientemente que esos acuerdos los haya hecho el gobierno anterior. Somos un Estado que tiene continuidad y que tiene que ser respetuoso del acuerdo que a nosotros nos toca, digamos, hacer respetar esos contratos. Si se hubiesen querido, digamos, incluir cláusulas como las asesorías o como lo que está planteando Andrés Velasco, no es el momento hoy día de decirlo. Andrés Velasco lo tuvo que haber dicho durante el proceso de negociación, que fue el año pasado. Habría que revisar si es que él lo dijo durante todo este largo periodo de negociaciones, si alguna vez dijo una declaración como esa. O sea, la postura del gobierno actual va a ser de fiscalizar, que todo se cumpla, por lo que usted me decía recién. La postura del gobierno actual es que tiene contratos que tiene que hacer cumplir con todo el rigor de la ley. Ya, nos cambiamos de tema, ¿cierto? Y vamos a emprendimiento. Un tema que ha estado bastante fuerte, Uber y Cabify, pero se lo pregunto a propósito del espaldarazo que usted le dio en algún momento, ¿cierto?, a las criptomonedas. Hay que darles la oportunidad. ¿Qué opina usted con respecto al mismo tema, pero Uber y Cabify, que hoy en día, ¿cierto?, son ilegales en el país? Bueno, Chile tiene dos posibilidades. Hay aquí una revolución tecnológica pasando en el mundo, estamos, ¿no es cierto?, enfrentando la economía del futuro, pero la estamos viendo en el presente. Y tenemos dos posibilidades. O nos tapamos los ojos, ¿no es cierto?, y decimos, esto no está pasando, y nos cerramos a la posibilidad de que todo eso sea una realidad y prohibimos todo. O regulamos internamente nuestra economía para que estas nuevas tecnologías, estas nuevas aplicaciones puedan funcionar en forma neutral con el resto de los operadores del mercado. Y esa es nuestra posición. Cuando yo digo hay que darle una oportunidad es porque digo, la verdad que sería un flaco favor para Chile el taparse los ojos y pensar que esto no existe. Por ejemplo, Uber, hay más de 70.000 conductores de Uber hoy día. Hay más de 2,5 millones de usuarios. Claro. ¿Cómo vamos a taparnos los ojos y decir, no, esto no existe? Prohibámoslo. Lo razonable es regularlo bien. Y eso se puede hacer. Hay que, ¿no es cierto?, ser sensato y regularlo de tal manera que pueda convivir con el resto de los actores del mercado. Quizás lo que se está debatiendo hoy día es quizás darle urgencia a esta llamada ley Uber para que estas plataformas puedan funcionar de manera legal, ¿cierto? Por supuesto que es urgente. Es urgente eso y es urgente, ¿no es cierto?, el adentrarnos en todo el tema de las nuevas tecnologías, plataformas electrónicas, esto que se llaman las economías, ¿no es cierto?, de colaborativas, que es el caso de Uber. Cabify es el caso también, ¿no es cierto?, de Airbnb, que es otro sí, también, tema, digamos, relevante. El gremio hotelero en algún momento sí, exactamente. alegó al respecto. No es uno, son muchos casos, ¿no es cierto?, y que al final son de alto beneficio, muy
beneficio muy percibido por los ciudadanos, y por lo tanto un gobierno que se niega simplemente ni siquiera a revisar este tema, la verdad que es un gobierno que le está dando la espalda a los ciudadanos. Los ciudadanos perciben esto como avances, como algo que es bueno para su calidad de vida. Lo que tenemos que hacer es ver la forma de incorporarlo entonces legalmente. Me gustaría preguntarle eso mismo, si están las condiciones, si hoy en día se pueden regular este tipo de plataformas acá en el país. Bueno, yo creo que sí. Lo peor que podemos hacer es no hacer el intento al menos, pero yo creo que de verdad podemos regularlas bien. Y de hecho, digamos, tenemos la experiencia de muchos otros países que incorporaron estas tecnologías antes, varios de ellos ya las tienen reguladas, así que desde ya, digamos, tenemos que mirar la experiencia de otros países cómo lo han hecho. Y ahora ya para ir terminando, me gustaría preguntarle a propósito de unas críticas que hizo el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, al propio gobierno. Dice, por ejemplo, el presidente no entiende lo que es un problema. Y a propósito de los ministros, tenemos los mismos ministros de Harvard que sienten que los eligió o los designó el Todopoderoso. ¿Qué le parece a usted este tipo de declaraciones? A ver, más que directamente las declaraciones, yo le quiero decir que aquí tenemos un gobierno que tiene un respaldo ciudadano importante, un gobierno que está tratando de ampliar los horizontes más allá de su propia coalición, de tal manera de que tengamos una visión de país de largo plazo, y en ese sentido yo estoy muy orgulloso de la labor que el presidente Piñera, su equipo político, ha logrado hacer. Desde el punto de vista de lo que nos toca al resto de los ministros, es feo hablar de uno mismo, pero lo único que te puedo decir es que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible con el tiempo del que disponemos y con una visión de, al final, mejorar la calidad de vida de los chilenos. La única meta que nos ha puesto el presidente Piñera, y nos dice, mirándonos a los ojos, nos dice, hagan todo lo posible para que se note desde el día 1 hasta el día que salgamos que la calidad de vida de los chilenos ha mejorado. Ese es el único norte que guía al gobierno. Todos nos podemos equivocar, todos podemos hacer cosas, pero la verdad que no hay ningún afán de, ¿no es cierto?, ni de perjudicar a nadie. Solo el único meta de final que guía al gobierno del presidente Piñera, mejorar la calidad de vida de los chilenos. ¿Pero qué siente usted que pasa finalmente con críticas que vienen desde dentro del sector? Porque es un senador de Renovación Nacional, de Chile Vamos. Que todos, yo creo que este es un país, ¿no es cierto?, en el cual, digamos, todos están libres de opinar y él puede tener su opinión y es muy respetable su opinión, como la de otros. Yo no creo que no hay nada de malo en que él tenga esa opinión. Yo lo único que le quiero decir es que así como está la opinión de él, está la opinión hoy día todavía mayoritaria, ojalá que por mucho tiempo mayoritaria de los chilenos que opina que este gobierno lo está haciendo bien. Ministro, le agradecemos haber estado aquí nuevamente con nosotros. Muchas en gracias, EMOL TV. Sofía. Los dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de EMOL.com.